Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es el Evangelio que transforma. Nuestra cita bíblica la encontramos en San Juan 4:7 al 42, que dice así: Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso es lo que le dijo Jesús en este versículo del capítulo 4:7-24. Dice Jesús: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿nos declarará todas las cosas? Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cristo Jesús dice que estaba cansado él, y dice que se sentó allí cerca del pozo. Dice que era la hora sexta, que hoy en día serían las 12 del día, sería el mediodía. Dice que estando Jesús ahí sentado porque él estaba cansado, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús ve a esa mujer que está sacando el agua. Y él empieza un diálogo con ella. Jesús le dice a la mujer que le dé de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, asombrada: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer estaba sorprendida, pero Jesús empezó un diálogo. Y también Jesús de esta manera nos enseña cómo acercarnos a las personas para que nosotros le compartamos el Evangelio. Jesús le dice: si conocieres el don de Dios
¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le está hablando de un don, le está hablando del regalo, de ese regalo que transforma vidas, de ese regalo que lleva a la vida eterna, de ese regalo que lleva a la patria celestial. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando dice será un agua que salte para vida eterna, le está hablando que va a brotar de ella, van a correr ríos de agua viva del interior de ella para dar de beber a todos los sedientos. Por eso le dice, será un agua que salte, será una fuente que salte de agua para vida eterna. Pero la mujer sorprendida le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo, ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. Jesucristo empieza un diálogo, ¿para qué? Para que ella se interese. Para que ella se interese en esa plática y siga la plática. Para que Jesucristo le hable acerca del reino de los cielos y le hable del arrepentimiento y del perdón de pecados. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo ya no venga aquí a este pozo. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Responde la mujer diciendo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el hombre que tienes ahorita no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le responde que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le está diciendo a la mujer, es necesario que adores a Dios en espíritu y en verdad. La mujer le dice, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús abiertamente les dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy el Salvador del mundo, el que habla contigo. Yo soy. Entonces la mujer sorprendida, la mujer que había encontrado a su Mesías, a su Salvador, dice que entonces la mujer deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. A la mujer se le olvidó su cántaro de agua, lo dejó. Y se cumple lo que Jesús le dijo, yo te voy a dar de beber de esa agua que será una fuente que salte para vida eterna. Y se está cumpliendo en la mujer. La mujer se olvidó ese cántaro, lo dejó ahí, dejó su cántaro y se fue con gozo a su pueblo. Fue y les dice, venid, vengan, vean a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa mujer la cual todos la conocían como una mujer pecadora. Esa mujer fue y habló sin temor de las cosas que Jesús le había contado. No tuvo miedo a que la señalaran. No tuvo miedo. Ella le dijo, me he encontrado con el Cristo, con el Salvador del mundo. Ella se los dijo. Ella sabía que ya estaba limpia. Ella sabía que había bebido ya de esa agua que brota para vida eterna. Y por eso fue y dio testimonio. Y por eso les dice a ellos, ¿no será este el Cristo? Se los dice también de una manera preguntando para que ellos salgan. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Le creyeron a una mujer que ellos sabían que esa mujer era pecadora. Le creyeron. Porque esa mujer ya había sido transformada.
porque esa mujer ya había bebido de esa agua que sacia toda sed. Y entonces fue y la compartió, fue y compartió esa agua. Y entonces dice que muchos salieron y muchos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. La mujer estaba dando testimonio, me dijo todo lo que he hecho. Ya no se sentía avergonzada porque ya estaba limpia. Por eso les dice a los hombres, ya me ha dicho, él me ha dicho todo lo que yo he hecho, él me lo ha dicho. Entonces vinieron los samaritanos, se acercaron a Cristo Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y Jesús se quedó ahí con ellos 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, creyeron mucho más por la palabra de él, creyeron mucho más por la palabra de Cristo Jesús. Ya habían creído por la palabra de la mujer, y ahora su fe aumentó porque escucharon a Cristo Jesús. Y decían a la mujer, cuando volvieron y encontraron de nuevo a la mujer, le dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos ya habían tenido también su encuentro con Cristo, ellos también fueron y tuvieron su encuentro con Cristo, le creyeron. Este es el evangelio transformador, es el evangelio transformador que transformó a esa mujer. Esa mujer fue transformada por la palabra de Cristo Jesús, fue transformada. Esa fuente que brota, que salta para vida eterna, que salpica. Esa fuente que salpica el agua. Esa mujer fue y salpicó esa agua, la brotó esa agua. Y la llevó y testificó a su pueblo. Y le creyeron. Vieron una vida transformada. Así suele pasar cuando ya entramos al camino de Dios, queremos que todos se enteren. Algunos creen, otros se burlan. Pero dice que le creyeron y fueron y se acercaron a Cristo Jesús. Este evangelio transformador cambia vidas, cambia la vida en este mundo para llevarlo ante la patria celestial, para llevarlo ante la presencia del Todopoderoso, otorgando esa vida eterna. Transformar, la diferencia entre cambio y transformación está en el origen. El cambio suele venir impuesto por la transformación en una decisión personal. Es ese deseo profundo de ser mejor en todo lo que hago, de encontrar un propósito que dé sentido a cada paso. La transformación es una decisión personal, es un deseo profundo de ser mejor en todo lo que hago, de encontrar un propósito que dé sentido a cada paso que damos en nuestra vida. Encontremos esos propósitos, encontremos ese propósito. Jesucristo le dio un propósito a esa mujer. Y nosotros sabemos que en todo esto, si leemos todo el capítulo de San Juan 4, vamos a ver cómo Jesucristo le está hablando a esta mujer y le dice, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador. Jesucristo le dice todo lo que ella ha hecho, le dice quién es. Y esta mujer no se siente ofendida, no se siente lastimada, sino que esta mujer que iba por agua para saciar su sed, iba por esa agua que solamente le iba a saciar su sed de forma momentánea, de esa agua que todos nosotros necesitamos cuando estamos cansados, cuando estamos sedientos, y nos quita esa sed momentánea. Pero Jesucristo le ofreció esa agua que calma toda sed y que brota para vida eterna. Jesucristo también de esta manera nos enseña cómo acercarnos a la gente para hablarle acerca de este evangelio transformador. En Hechos 8,
del 5 al 23 nos dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vemos en el libro de Hechos, cómo había una persona que engañaba a la gente, como hoy en día hay muchos que engañan, muchos que se hacen pasar por apóstoles y por profetas, y hay mucha gente que se deja engañar, hay mucha gente que todavía no ha sido transformada, y no ha sido transformada no porque el evangelio haya perdido su poder, no porque la palabra de Dios haya dejado de saciar la sed del hombre que tiene necesidad de Dios. Simplemente hay muchos falsos, hay muchos que están engañando a la gente y ganando dinero, muchos que se hacen pasar por apóstoles, por profetas, y engañan al pueblo de Dios. Y por eso hay muchos que no han sido transformados también. Y hay muchos que dicen: es que yo ya soy bautizado en agua. Hay muchos que ya son bautizados en agua y en su vida no pasa nada. Y muchos se preguntan el por qué yo tengo tanto tiempo en el evangelio y no siento la presencia de Dios. El por qué aquel que apenas entró al camino, ¿por qué tiene tantas bendiciones? ¿Por qué comparte tanto la palabra de Dios teniendo tan poco tiempo? Hay muchos que quieren comprar el reino de los cielos. Hay muchos que creen que por sus ofrendas han recibido el perdón de sus pecados. Vemos que este Simón, dicen que era un mago, pero vio todo lo que hacía Felipe cuando anunciaba el evangelio, y dice que Simón entonces también
también se bautizó. También se bautizó porque oyó lo que Felipe decía. Oyó que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y también Simón, el mago, creyó. También creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Así hay muchos que ya están bautizados en agua, pero no han sido transformados. Aquella mujer fue transformada y fue y dio testimonio a su pueblo acerca de Cristo Jesús. Y no hubo molestia en ella que se le señalara todo lo que ella antes había hecho, todo lo que ella había vivido. No se sintió ofendida, sino todo lo contrario, recibió ese don, recibió ese regalo del agua que sacia toda sed, recibió ese evangelio transformador, ese evangelio que la transformó. Y tal fue su dicha de ser transformada que olvidó su cántaro. Olvidó ese cántaro. Olvidó que tenía que sacar agua del pozo que sacia esa sed momentánea, esa sed física. Y fue corriendo a su pueblo. Y fue y les habló del Mesías. Y esos hombres le creyeron a la mujer porque ya la vieron totalmente transformada. La vieron totalmente convencida. Y tanto fue así que le creyeron y fueron y tuvieron su encuentro con Cristo. Y cuando tuvieron su encuentro con Cristo, le pidieron que se quedara con ellos. Así muchos hoy en día. Hay hermanos que apenas entraron en el Evangelio y han sido transformados. Y hay otros hermanos que tienen muchos años en el Evangelio y todavía no son transformados. No porque Dios no quiera transformarlos, sino simplemente porque ellos no quieren nada con Dios. No se quieren comprometer. Así hay muchos que no quieren entrar al reino de los cielos. No quieren beber de esa agua de vida eterna, no quieren beber. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su mala manera de vivir. Simón el mago veía que los discípulos oraban, imponían sus manos y recibían el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Y él les daba dinero y quería, véndanmelo. Quiero recibir ese poder, yo también quiero orar por ellos, poner mis manos y que reciban ese don. Él no había sido transformado todavía por completo, porque él pensaba que el dinero tenía el poder para obtener todo lo que él quisiera. Así hay mucha gente que cree que con su dinero puede obtener todo tipo de poder. Aquí no es cuestión de ofrendas, quién da más, quién da menos. El evangelio transformador está con todos aquellos que se humillan ante Dios y reconocen realmente su maldad. El evangelio sí transforma, pero hay muchos que todavía no han sido transformados. Hay muchos que todavía se sienten ofendidos con la palabra de Dios, que se sienten señalados, que sienten que Dios no los ama. Y muchos dicen, si Dios me ama, que me ame tal y como soy, que me acepte tal y como soy. Pero no quieren ser transformados. A muchos les molesta la palabra de Dios. A muchos les molesta la palabra de Dios porque la palabra de Dios habla de una transformación, habla de un arrepentimiento, habla de una nueva vida. Habla de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ese don que recibió esa mujer fue el don de haber sido transformada
por medio de la palabra de Cristo Jesús. Simón mismo, habiéndose bautizado, le ofreció dinero. Les ofreció dinero a los discípulos, a los apóstoles. Les ofreció dinero diciendo, dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay mucha gente que todos creen que son muy espirituales porque tienen mucho dinero, porque ofrecen dinero para tener ministerio, porque ofrecen dinero para que sus hijos también tengan ministerios. Pero aquí Pedro, un hombre que había sido transformado y un hombre transformado por el Evangelio, le dice, tu dinero perezca contigo. Pedro fue un hombre transformado por el Evangelio. Pedro, que era un hombre arrebatado. Pedro, que le dijo a Cristo Jesús, yo voy a estar contigo, no voy a dejar que los guardias te lleven, yo voy a estar contigo. Aquel Pedro que sacó la espada y peleó. Después dejó a Cristo Jesús, lo abandonó. Pero Jesús le dijo, me vas a negar, me vas a negar. No, Señor, yo jamás voy a hacer eso. Y le decían, de cierto, tú estabas con Cristo Jesús. Tu forma de hablar te delata. Y entonces Pedro empezó a maldecir, empezó a utilizar palabras antisonantes para que no creyeran que él andaba con Cristo. Pedro negó a Cristo porque todavía no había sido transformado del todo. Entonces vemos que también Pedro fue transformado y ahora habla con autoridad y fue el primero de los 11 que se puso en pie y empezó a predicar a Cristo Jesús. Incluso les decía, ustedes lo crucificaron. Ustedes lo llevaron a la crucifixión. Un Pedro totalmente transformado por el Evangelio. Le dice a este mago, tu dinero perezca contigo. Y también le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y todavía le dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y a muchos no les gusta que esto sea así, no les gusta que la palabra de Dios le haga saber que hiel de amargura hay en su corazón. Muchos no quieren aceptar que están dañados, que están enfermos del alma, no quieren aceptarlo. Y no porque el Evangelio no transforme vidas, simplemente porque ellos saben que el Evangelio transforma vidas y por eso no se quieren acercar a Dios porque no quieren ser transformados. Ni muchos de estos pecadores lo confiesan así y dicen, es que si voy al templo y si me acerco a Dios tengo que dejar mi vicio, tengo que dejar esto, tengo que dejar el mundo. Ellos mismos lo declaran. Mucha gente cuando se les predica el Evangelio dicen, es que yo no quiero cambiar mi estilo de vida. Pero vemos a una mujer que sí cambió su estilo de vida, una mujer que fue totalmente transformada, una mujer que su pueblo sabía que estaba ella con un hombre y después con otro, el pueblo lo sabía. Y Cristo Jesús vino a ella. Cristo Jesús también anunció y lo dijo una y otra vez, no he venido a llamar a justos sino a pecadores a arrepentimiento. Ese evangelio transformador hoy en día sigue transformando vidas como lo hizo antaño, así como lo hizo en esos ayer, lo sigue haciendo el día de hoy. También Pedro fue totalmente transformado. ¿Y qué decimos de Saulo de Tarso?
Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia. Y dice la escritura que los sacaba del cabello y los arrastraba, los arrastraba. Ese Saulo de Tarso consintió en la muerte de Esteban. Ese Saulo de Tarso estuvo ahí. Ese Saulo de Tarso que fue humillado y cayó a tierra. Ese Saulo de Tarso que también, como esos samaritanos que tuvieron su encuentro con Cristo, también Saulo de Tarso tiene su encuentro con Cristo Jesús y es totalmente transformado. Ese Saulo de Tarso que ahora, siendo Pablo, empezó a predicar a Cristo Jesús, aunque a veces donde iba algunos le tenían miedo y pensaban que era una trampa de parte de Saulo para engañarlos y llevarlos a prisión. Porque ellos sabían que Saulo de Tarso era malvado y estaba en contra del Evangelio, estaba en contra de Cristo Jesús. Ese Saulo de Tarso fue transformado en Pablo y fue un gran instrumento en las manos de Cristo. Cristo Jesús está llamando. Cristo Jesús sigue transformando. Pero Él solamente transforma a aquellos que no se sienten agredidos con la palabra de Dios, que no se sienten ofendidos, que no se sienten señalados, sino que simplemente reconocen que necesitan de esa agua de vida eterna para poder lavarse, para poder limpiarse, para poder purificar su alma, su pensamiento y todo su ser. Y entonces entregar su vida a Cristo Jesús y testificar que en el Evangelio realmente hay una vida nueva, que en el Evangelio hay personas que hemos sido transformadas por ese poder de Dios. Mucha gente no se quiere entregar a Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere, porque les agradan las tinieblas. No quieren acercarse a Cristo, porque dicen que la palabra de Dios es muy dura. No quieren acercarse a Cristo, porque no quieren que su maldad salga a la luz, porque el Evangelio es luz, el Evangelio es vida, el Evangelio es la sal del mundo, el Evangelio que Cristo nos dejó es la luz, y todos los que estamos en Dios somos evangelistas. Evangelistas es el que lleva las buenas nuevas de salvación y vida eterna. No tengas miedo. Cristo Jesús no te viene a señalar. Cristo Jesús ha dejado su evangelio para que tú te veas en Él y veas todo lo malo que hay en ti y desees cambiar y pidas ayuda. Cristo Jesús está dispuesto a ayudar. Cristo Jesús, el mejor de los psicólogos. Cristo Jesús, el maestro de maestros. Cristo Jesús, el ejemplo a seguir. Cristo Jesús, el camino que nos conduce a la patria celestial. Y por eso nos ha dejado este evangelio que transforma vidas. Algunos dirán, pero no transformó a Judas. Jesucristo le ofreció la oportunidad de ser transformado y le brindó toda la confianza, que dejó que él se hiciera cargo de la bolsa del dinero. Pero Judas amó más las cosas del mundo que las cosas de Dios.
Este evangelio sigue transformando vidas. Este evangelio sigue cambiando vidas. Este evangelio no está para señalar a nadie, no está para juzgar a nadie. El evangelio está para que el oyente reconozca y conozca que Cristo Jesús es el Salvador del mundo y que su palabra es para guiarnos, que su palabra es para purificarnos, que su palabra ha sido dejada para que nosotros reconozcamos nuestra condición humana, nuestra condición pecadora, y entonces su palabra nos lleva al arrepentimiento. Para eso está el evangelio, para llevarnos al arrepentimiento. Para eso está el evangelio, para llevarnos ante las plantas de Cristo y sin temor alguno hablar acerca de la palabra de Dios sin temor alguno, como lo hizo la mujer samaritana. No tuvo miedo, no ofreció dinero. A comparación de Simón el mago, él seguía pensando que con su dinero podía hacer lo que él quisiera. Con su dinero quiso comprar un don, quiso comprar ese regalo de parte de Dios, quiso comprarlo. No es con dinero, no es por lo que tienes, no es por lo que sabes hacer, no es por tu profesión. Es por misericordia de Dios que estamos siendo transformados para que anunciemos las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Para anunciar las buenas nuevas de salvación y vida eterna se necesita ser transformado. Esta mujer fue transformada y entonces fue utilizada por Cristo Jesús para que fuera su pueblo y anunciar y diera testimonio que el Mesías, el Salvador del mundo, ya estaba aquí. No tuvo miedo. Y le creyeron. Y por eso le dijeron: mujer, ahora no solamente creemos por tu dicho, sino también porque nosotros mismos le hemos visto y le hemos oído. Cristo Jesús dejó este evangelio para transformar al mundo. La diferencia, el origen entre cambio y transformación está en el cambio, está que en el cambio suele venir impuesto por la transformación. El cambio suele venir impuesto por la transformación. Es una decisión personal, es un deseo profundo de ser mejor en todo lo que hago, de encontrar un propósito que dé sentido a cada paso. ¿No tiene sentido en tu vida? Encuéntralo. Busca. No busques a los que dicen que te aman. Busca ese sentido en los que tú amas. Y por los que tú amas, lucha. Por los que tú amas, lucha. Por los que tú amas, ponte en pie y dile a Dios: ayúdame. Necesitas un cambio de vida. Ni en las granjas lo vas a conseguir. En esas granjas donde van los alcohólicos, los drogadictos, muchos salen de ahí y vuelven a ser los mismos. Lo que necesitan es a Cristo Jesús. Búscalo. Y entonces Él va a enderezar tus veredas y serás transformado con el poder de Dios. Bendito Señor Todopoderoso, Padre eterno. Gracias Señor, porque sí tenemos nosotros parte en este asunto. En este asunto, Señor, porque tú viniste a llamarnos a nosotros. Gracias porque viste, Señor, nuestra condición. Porque viste que realmente estábamos sucios, estábamos llenos de maldad y estábamos en una condición pecaminosa. Y viniste entonces, y no viniste a señalarnos ni a juzgarnos, sino que viniste a salvarnos de nuestra mala manera de vivir.
Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre bendito y bueno. Gracias, Señor, por todas esas personas que comparten tu evangelio. Gracias, Padre eterno, porque tenemos esta oportunidad de acercarnos a ti para reconocer que sin ti, Señor, estamos perdidos. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra nos hace ver que sin ti, Señor, por mucho dinero que tengamos o porque nos vaya bien en la vida, no quiere decir que somos felices. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y no son felices. Hay mucha gente que está completamente sana y tiene todo, no le falta nada, pero no son felices. Pero gracias, Padre bendito, que te tenemos a ti. Y con lo que tenemos, somos felices, porque tú eres el dador de vida. Así que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu santa palabra sigue transformando vidas. Gracias, Señor, porque tenemos muchos motivos para vivir. Gracias porque tenemos motivos, Señor, para agradecerte. Y la manera de agradecerte, Señor, es entregándote nuestra vida. Es vivir en santidad. La manera de agradecerte, Señor, es compartiendo que tú vives y reinas. Es siendo luz en medio de tinieblas. Es hablar en medio del silencio. Es hablar en medio del murmullo. Es hablar, Señor, también donde se nos señala, es hablar de ti. Porque ciertamente no viniste a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Gracias porque has venido a transformar. Gracias porque has venido a hacer ese cambio en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.